México no está creciendo por suerte, está creciendo porque supo convertir el caos mundial en una ventaja histórica, mientras muchos siguen creyendo que el país avanza por moda, por casualidad o porque le tocaba. Esa visión es tan superficial que no explica nada. No entienden que, mientras el resto del mundo se hunde entre crisis económicas, guerras y escasez, México está haciendo algo que pocos países se atreven a intentar. Está absorbiendo inversiones récord, capturando la manufactura que antes dominaba Asia, modernizando su infraestructura a velocidad de potencia emergente y explotando sus recursos naturales con estrategia, no con improvisación. Y hoy te voy a mostrar por qué este movimiento silencioso está convirtiendo a México en uno de los pocos países que no solo resiste el caos global, sino que lo está usando para avanzar como nunca antes en su historia. Todo esto no es suerte, es un plan de hoy. México se está transformando en un centro industrial, tecnológico y logístico que conecta continentes, mueve economías y redefine el papel de América Latina en el mundo. Quédate, porque vas a entender por qué México ya no sigue al mundo. Ahora el mundo empieza a seguir a México, porque este es el momento que definirá su futuro. Durante décadas, México fue visto como un país dependiente, un actor secundario en la economía global, atrapado entre la potencia del norte y la fragilidad del sur. Pero hoy, esa narrativa se está desmoronando. Lo que estamos presenciando es un cambio estructural profundo, un rediseño silencioso de la economía mundial, y México está justo en el centro. La razón es simple, pero posición, producción y propósito. México está estratégicamente ubicado entre los dos mercados más grandes de la América del Norte y América Latina, y ese punto geográfico que antes era solo una ventaja teórica, se ha convertido en la base de una transformación económica real. Con la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, lo que muchos llaman nurturing, las grandes potencias industriales están moviendo sus fábricas fuera de Asia buscando seguridad, estabilidad. Están aquí porque entienden que el futuro de la manufactura global ya no se decide en China, sino cada vez más cerca de la frontera mexicana. Y esto no se trata solo de ensamblar autos o fabricar chips. Se trata de un rediseño económico completo. México está construyendo corredores industriales de alta tecnología en el Bajío, el norte y el sureste del país. El nuevo corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, conecta el Atlántico con el Pacífico y está atrayendo inversiones de energía, logística y transporte a una escala que hace apenas una década habría parecido imposible. Las cifras hablan por sí solas. En 2024, México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. Y eso no es una coincidencia, es el resultado de una estrategia que combina infraestructura, acuerdos comerciales y capital humano contratados que le abren las puertas a más de 120 millones de consumidores, desde el TEMEC hasta los acuerdos con Europa y Asia. México no solo exporta productos, exporta influencia, estabilidad y confianza. Y mientras el mundo se fractura entre bloques económicos rivales, México se mantiene en equilibrio. Juega con inteligencia entre potencias, sin someterse a ninguna. Esa es la diferencia entre un país que sobrevive y uno que avanza. Porque cuando una nación logra convertirse en el punto de conexión de las economías más grandes del planeta, deja de ser observadora y empieza a dictar las reglas del juego. Lo interesante es que este auge no ha sido producto del azar ni del simple interés extranjero. México ha aprendido a aprovechar sus debilidades históricas para convertirlas en su mayor fortaleza. La dependencia industrial del norte ahora se traduce en oportunidades. La desigualdad regional impulsa nuevos polos de desarrollo. La proximidad con Estados Unidos, que alguna vez fue un peso geopolítico, hoy es una ventaja competitiva inigualable. Estamos ante un fenómeno que redefine la posición de México en el tablero global. Ya no es solo un país que produce para otros, es un país que produce para el futuro. Cada puerto que se moderniza, cada carretera que conecta nuevas rutas, cada planta de energía renovable que se levanta, construye algo más que infraestructura, construye independencia económica, y ese es el verdadero significado del avance de México.
no es solo crecimiento económico, es emancipación estratégica. Un país que aprende de las crisis, que se adapta al entorno global y que transforma su ubicación en una posición de poder, es un país que nadie puede detener. Y esto apenas comienza, porque el avance industrial y logístico no sería posible sin la fuerza más valiosa que México tiene: su gente. Esa fuerza laboral que está demostrando al mundo que el talento mexicano puede competir y superar a cualquier nación desarrollada. Y es ahí, en esa combinación de trabajo, conocimiento y determinación, donde se construye el siguiente paso del cambio, y precisamente ahí es donde México demuestra su verdadera fortaleza, porque no basta con ser el punto de conexión del continente, hay que tener la capacidad de producir, innovar y competir al más alto nivel, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Durante años, se dijo que México dependía de las maquilas, de la mano de obra barata y de una economía basada en la manufactura, básicamente. Pero eso ya no es cierto. Hoy, el país está viviendo una revolución. Industria silenciosa, una transformación que está cambiando la estructura productiva desde sus cimientos. En el norte, los gigantes del sector automotriz están construyendo una nueva generación de plantas inteligentes. Tesla, por ejemplo, no eligió Nuevo León solo por su cercanía con Estados Unidos, sino porque encontró aquí una cadena completa de proveedores altamente calificados y una logística que permite producir y exportar con una eficiencia que China ya no puede ofrecer. Ford, General Motors, BMW y Volkswagen están apostando México como el epicentro de su transición hacia los autos eléctricos. Cada fábrica que se instala aquí no solo genera empleos, genera conocimiento, especialización y autonomía tecnológica. Y no se trata solo de autos. México también está liderando en electrónica, aeronáutica y dispositivos médicos. Empresas como Intel, Honeywell y Safran están expandiendo operaciones, consolidando al país como uno de los 3 principales productores aeroespaciales del hemisferio occidental. El resultado es las exportaciones mexicanas de alta tecnología superaron los $578,000 millones en 2024, una cifra récord que lo coloca por encima de economías emergentes históricamente más grandes. ¿Y por qué está pasando esto? Porque México logró algo que muchos países, y construir confianza industrial. Las empresas saben que aquí hay estabilidad productiva, costos competitivos y un entorno que combina lo mejor de dos: la eficiencia asiática y la cercanía estratégica con Norteamérica. Este cambio también tiene un impacto profundo en la sociedad. La creación de empleos especializados está transformando ciudades. Monterrey, Querétaro, Puebla y Guadalajara se están convirtiendo en polos tecnológicos y manufactureros donde jóvenes ingenieros, técnicos y científicos están impulsando una nueva clase media industrial. Esa es la base de un crecimiento real, cuando el desarrollo económico deja de concentrarse en las élites y empieza a repartirse entre quienes realmente construyen el país. Pero hay algo más. Mientras otras economías están atrapadas en el estancamiento y la inflación, México está aprovechando el reacomodo global, el aumento de los salarios chinos, la saturación logística del sudeste asiático y las tensiones internacionales han hecho que las corporaciones reconsideren su dependencia de Asia, y en esa reconsideración, México emerge como la alternativa: estabilidad política, talento humano y una infraestructura que mejora cada año. Este fenómeno tiene la reindustrialización mexicana. No es una moda pasajera, es una tendencia estructural, un cambio que está redefiniendo la producción global y colocando al país en una posición que hace apenas 20 años parecía impensable. Y lo más sorprendente es que este crecimiento no depende del azar ni de los intereses externos. Depende del ingenio de los mexicanos, de la capacidad de adaptarse, de aprender, de competir. Las nuevas generaciones no quieren migrar. Quieren construir aquí. Quieren ser parte de la historia de un país que por primera vez en mucho tiempo no sigue los pasos de nadie, sino que marca su propio camino. México no está creciendo porque el mundo lo permita, está creciendo porque el mundo lo necesita, y esa diferencia lo cambia todo. Cada inversión que llega, cada fábrica que se levanta,
y cada empleo que se crea fortalece una economía que está aprendiendo a caminar con paso firme hacia futuro. Y ese futuro, inevitablemente, está sostenido por la fuerza que impulsa todo progreso, la gente que trabaja, la mano de obra mexicana, que ya no es solo barata, es altamente calificada, especializada y reconocida en el mundo entero. Y es ahí donde comienza el siguiente capítulo de esta transformación, porque detrás de toda potencia industrial, detrás de cada máquina, cada línea de producción y cada innovación tecnológica, hay personas. Y en México, esa fuerza humana está marcando la diferencia. Durante años, las potencias industriales se beneficiaron de la mano de obra mexicana pagando menos de lo justo. Pero ahora esa misma fuerza laboral ha evolucionado. El trabajador mexicano ya no es solo el que ensambla, sino que diseña, programa y optimiza. Y eso cambia por completo la ecuación. Las nuevas generaciones están altamente preparadas. En solo una década, México ha duplicado el número de ingenieros graduados, superando incluso países europeos en formación técnica en sectores como la robótica, la mecatrónica, la programación industrial y la ingeniería de materiales. Los profesionales mexicanos ya no son espectadores, son protagonistas del desarrollo global. El mundo lo está notando. Empresas que antes veían a México como un lugar para producir barato, ahora lo ven como un espacio para innovar. En Guadalajara, conocida como el Silicon Valley mexicano, compañías como Intel, IBM y Oracle están formando equipos de investigación y desarrollo con talento nacional. En Querétaro, ingenieros mexicanos fabrican componentes de aviones que vuelan en los cielos de Europa y Norteamérica. Y en Monterrey, jóvenes egresados están liderando proyectos de automatización que están revolucionando la manufactura en toda América Latina. Este fenómeno no se trata solo de productividad, se trata de dignidad. La mano de obra mexicana está dejando de ser vista como barata para convertirse en estratégica, porque el valor de un país no está en cuánto cuesta su trabajo, sino en lo que ese trabajo produce. Y lo que México está produciendo hoy es talento, conocimiento y competitividad. La paradoja es, mientras en muchos países desarrollados la población envejece y los costos laborales se disparan, México tiene una ventaja demográfica que lo impulsa hacia adelante. Más del 60% de su población está en edad productiva, y millones de jóvenes están ingresando a un mercado laboral en expansión con acceso, educación técnica y universidades que están formando el nuevo músculo industrial de América, y esta transición tiene consecuencias profundas. Un país que empodera a su clase trabajadora no solo mejora su economía, fortalece su soberanía, porque cuando un pueblo puede sostener su crecimiento con su propio talento, deja de depender del capital extranjero para sobrevivir. Y eso, en un mundo dominado por la competencia y la incertidumbre, es poder real. Por eso los gigantes globales no vienen solo por costos, vienen por capacidad, porque saben que el ingeniero mexicano entiende la tecnología, domina la práctica y se adapta a los nuevos paradigmas de la producción. En fábricas de autos eléctricos, centros de datos y laboratorios de innovación, los equipos mexicanos están mostrando que el trabajo nacional no solo compite, lidera. Y cuando un país logra combinar una fuerza laboral cualificada con una mentalidad de progreso, lo inevitable, el crecimiento, se vuelve sostenible. Ya no se trata de atraer inversión, sino de crear desarrollo desde adentro. Y ese cambio cultural de la dependencia a la autonomía es lo que está definiendo este nuevo capítulo en la historia económica de México. Esa es la fuerza que impulsa el avance, y esa fuerza, esa combinación de talento, educación y determinación está dando vida a algo aún más, una nueva identidad nacional, basada en el trabajo y la innovación. Porque México ya no es el país que solo fabrica, es el país que construye su propio destino, y es precisamente esa evolución, esa transformación del esfuerzo humano en progreso colectivo, lo que está impulsando otros sectores a crecer con una velocidad sin el turismo, la energía, la cultura y el desarrollo social. Sectores que están mostrando al mundo una nueva cara de México, una cara moderna, poderosa y en ascenso, porque mientras la manufactura impulsa el músculo económico,
El turismo se ha convertido en el alma que conecta a México con el mundo, pero no cualquier turismo, sino uno que ha cambiado de rostro, el turismo de lujo. Durante décadas, México fue visto como un destino de bajo costo, playas hermosas, comida deliciosa, pero al alcance de todos. Hoy esa percepción ha evolucionado. México no solo ofrece belleza, ofrece experiencia, exclusividad y sofisticación. Y eso ha creado una revolución silenciosa que pocos analistas están entendiendo en su verdadera magnitud. Los datos son contundentes. En los últimos 5 años, el gasto promedio de los visitantes extranjeros ha aumentado más de un 60%. No vienen por turismo masivo, vienen por experiencias u hoteles boutique en Yucatán, viñedos en Baja California, retiros de bienestar en la Riviera Nayarit y rutas gastronómicas que compiten con Francia o Italia. El viajero que antes miraba a Europa, hoy mira a México, y no solo por su cultura, sino por su capacidad de reinventarse sin perder identidad. Pero lo más impactante no está en las cifras, sino en lo que representan. Porque detrás de cada resort ecológico en Tulum o cada hacienda restaurada en Mérida hay un nuevo modelo económico en el turismo sostenible de alto valor. Un modelo que no depreda, sino que genera riqueza local, que no destruye ecosistemas, sino que los convierte en motor de prosperidad. México está demostrando que el lujo también puede ser sustentable, y eso lo coloca en el radar de las nuevas inversionistas, artistas, empresarios tecnológicos que buscan destinos auténticos pero sofisticados. Y aquí ocurre algo, mientras Europa enfrenta saturación turística y el Caribe batalla con la inflación y la inseguridad, México está diversificando su mapa de destinos. Ya no es solo Cancún o Los Cabos, es San Miguel de Allende, Oaxaca, Valle de Guadalupe, Bacalar, Olbox, lugares que hoy atraen al turista que busca historia, diseño y cultura con un toque de exclusividad. Cada región se está convirtiendo en una marca, cada experiencia en un producto de exportación emocional, y eso, en la economía moderna, vale más que cualquier petróleo. Las inversiones lo confirman. Empresas hoteleras de renombre mundial están trasladando su enfoque a Mayforce, Ruth Carlton Roosevelt, Waldo Astoria, todos compitiendo por abrir el siguiente santuario de lujo latinoamericano. Y no lo hacen por moda, lo hacen porque saben que el país está experimentando una transformación, estabilidad económica, conectividad aérea en expansión y una clase media global que crece dentro del propio territorio. Pero hay algo más profundo que está pasando. El turismo de lujo está cambiando la narrativa internacional sobre México. Durante años, los medios extranjeros enfocaron su lente en los problemas. Hoy, el mundo está descubriendo otra historia, la de un país que está creando belleza con propósito, riqueza con identidad y desarrollo con conciencia. Ese cambio de percepción es poder geopolítico, porque cuando el mundo empieza a admirarte, también empieza a respetarte, y ese respeto se traduce en inversiones, en influencia, en voz propia. En el escenario global, México no está vendiendo solo destinos, está vendiendo una visión de futuro, una en la que el lujo no es ostentación, sino la elegancia de lo auténtico, la fuerza de lo ancestral y la sabiduría de lo sustentable. Y ese renacimiento del turismo no es un fenómeno aislado. Está conectado directamente con la nueva clase media mexicana, con los jóvenes emprendedores que entienden que el futuro no se construye con explotación, sino con experiencia y valor agregado. Por eso, cuando observas el mapa económico actual, ves una convergencia, una fuerza laboral más preparada, una industria más moderna y un turismo más inteligente. 3 pilares que están consolidando México como el nuevo epicentro económico y cultural de América Latina. Y lo mejor es que esto apenas comienza, porque detrás del turismo viene la energía, la tecnología y la autosuficiencia alimentaria. 3 fuerzas que convertirán el crecimiento de hoy en soberanía mañana. Y eso es lo que ninguna potencia podrá detener. Porque ningún país puede hablar de soberanía si no controla su energía, y México lo está entendiendo mejor que nunca. Durante décadas, las grandes potencias energéticas dominaron el mundo no solo por su tecnología, sino por su control de los petróleo, gas, minerales estratégicos.
Cada uno se convirtió en un afiche de poder global, pero el mapa está cambiando, y México, silenciosamente, se está posicionando en el centro de esa transformación. El mundo vive una transición energética sin precedentes. Los combustibles fósiles ya no son el futuro, pero aún sostienen el presente, y mientras muchas naciones se ven atrapadas entre la dependencia y la escasez, México tiene una ventaja o diversidad energética. Desde el petróleo del Golfo hasta las reservas de gas natural en el norte, desde la energía solar del desierto de Sonora hasta los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, el país posee portafolio completo de lo que la humanidad necesita para sobrevivir la próxima era industrial. Pero hay un recurso que ha cambiado todo: el litio, ese metal blanco indispensable para las baterías eléctricas, autos, teléfonos y sistemas de almacenamiento energético, se ha convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI, y México, con sus enormes reservas en Sonora, una de las más grandes del planeta, está entrando en la competencia global con un activo estratégico que muy pocos países poseen. China lo sabe, Estados Unidos lo sabe, Europa también lo sabe, y por eso México ya no es visto solo como un socio comercial, sino como un pilar energético clave para la estabilidad de las cadenas de suministro del futuro. El litio mexicano no es solo un mineral, es una carta geopolítica. ¿Quién controla el litio? Controla la movilidad eléctrica, la producción de chips y la expansión tecnológica de los próximos 50 años. Y México lo tiene en su territorio, bajo su control y con la intención clara de mantenerlo como recurso nacional. Eso es soberanía, eso es poder. Pero la historia no termina ahí. Petróleos Mexicanos, a pesar de sus retos históricos, sigue siendo una de las empresas más grandes de América Latina. Y con los nuevos proyectos de refinación y modernización, el país busca algo que pocas economías: autonomía energética. El mensaje: México no quiere depender del mundo, quiere que el mundo dependa de México, y eso está empezando a suceder. Los nuevos corredores industriales en el norte, impulsados por la relocalización de fábricas de Estados Unidos y Asia, necesitan energía barata, limpia y estable. ¿Quién la provee? México. Mientras tanto, las regiones del sur, tradicionalmente olvidadas, están comenzando a integrarse en el nuevo mapa energético con proyectos solares y eólicos que están atrayendo inversiones europeas y asiáticas. La clave está en el equilibrio. México no está apostando ciegamente por las energías renovables ni por el petróleo. Está construyendo un modelo híbrido, un sistema donde la energía tradicional sostiene la transición hacia la independencia verde. Un modelo pragmático, sólido y estratégico. Y todo esto tiene un impacto mucho mayor de lo que parece, porque cuando un país asegura su energía, asegura su industria, su agricultura, su transporte y su soberanía. Sin energía, no hay desarrollo, pero con energía nacional, hay libertad económica. Eso es lo que está en juego. Por eso, las grandes potencias no pueden ignorar a México, porque en un mundo que gira en torno a la energía, México no es espectador, es actor principal, y mientras muchos países agotan sus reservas o dependen de proveedores externos, México está demostrando que puede avanzar sin pedir permiso. El futuro energético no será del que más tenga, sino del que mejor lo administre, y México está aprendiendo paso a paso a hacerlo con inteligencia, visión, porque lo que está ocurriendo en Sonora, en el Golfo, en el Istmo y en la frontera norte no es casualidad. Es parte de una estrategia: construir un país que controle su destino desde la raíz de su energía, y esa raíz ya está dando frutos. Frutos que alimentarán no solo a una nación, sino a toda una región que está mirando cómo México avanza, porque detrás del avance energético hay una fuerza silenciosa que está redefiniendo el futuro de la innovación tecnológica. Y lo más sorprendente es que está ocurriendo sin titulares, sin ruido, sin alardes, pero con resultados que el mundo no puede seguir ignorando. Durante años, México fue visto como un país ensamblador, un terreno fértil para fábricas extranjeras, pero no para innovación local. Sin embargo, esa percepción se está desmoronando. Hoy, en los laboratorios de Guadalajara, Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México, ingenieros,
programadores y científicos mexicanos están construyendo las bases de un nuevo modelo de desarrollo, uno que no solo fabrica, sino que crea el llamado Silicon Valley mexicano. No es una exageración, Guadalajara se ha convertido en el corazón tecnológico de América Latina, donde startups y corporaciones globales están colaborando para desarrollar chips, software industrial, inteligencia artificial y tecnologías de automatización que ya se exportan al mundo. Pero lo que hace este verdaderamente revolucionario es su origen. No son ideas importadas, son soluciones mexicanas a problemas globales. En fintech, por ejemplo, México lidera la región. Startups nacionales están diseñando sistemas de pago digital, cripto, seguridad y banca móvil que están transformando la forma en que millones de personas acceden al dinero. En biotecnología, universidades y laboratorios independientes están desarrollando nuevas técnicas de cultivo, vacunas y tratamientos adaptados a las condiciones latinoamericanas. Y en inteligencia artificial, investigadores mexicanos están entrenando modelos que reconocen lenguas indígenas, optimizan procesos industriales y diseñan sistemas de predicción para la agricultura y la energía. Todo esto sin depender de Silicon Valley ni de Pekín. Pero hay algo más profundo, detrás de esta ola tecnoló la mentalidad. El joven mexicano que antes soñaba con emigrar para buscar oportunidades, ahora las está creando en su propio país. Está invirtiendo su talento aquí, en startups que no solo buscan ganancias, sino independencia tecnológica, porque como bien diría Richard Wolff, la verdadera autonomía económica no nace del capital extranjero, sino de la capacidad nacional para producir conocimiento. El nearshoring, esa gran ola de relocalización de empresas hacia México, está acelerando este cambio. Cada nueva planta que se instala en el norte del país necesita software, automatización, control de calidad y sistemas de inteligencia industrial. Y adivina quién los está: ingenieros mexicanos, startups nacionales y universidades públicas. El resultado es un ecosistema que se retroalimenta. Cada inversión extranjera se convierte en una oportunidad de aprendizaje, y cada proyecto nacional en una fuente de orgullo. En Querétaro, por ejemplo, el sector aeroespacial se ha fusionado con la tecnología. Allí se diseñan y fabrican piezas que vuelan en los aviones más modernos del planeta. Y en Monterrey, los nuevos parques tecnológicos están incubando empresas que desarrollan software para la automatización global. El conocimiento se está quedando en casa, y ese cambio, invisible para muchos, es lo que está redefiniendo el papel de México en el mapa mundial. La innovación mexicana no se grita, se demuestra, no busca protagonismo, busca resultados. Y eso es precisamente lo que más desconcierta al mundo, que sin escándalos mediáticos ni presupuestos multimillonarios, México está construyendo una revolución tecnológica desde el silencio, mientras otros países dependen de gigantes corporativos para sostener su avance. México está formando su propio tejido de innovación colectiva, universidades, pequeñas empresas y centros de investigación trabajando juntos. Esa colaboración es poder, porque el conocimiento compartido no tiene dueño, pero sí tiene dirección, y la dirección de México hoy apunta al futuro. Este proceso no es improvisado. Detrás hay una invertir en educación técnica, fomentar la digitalización de las pymes y atraer talento global sin perder identidad nacional. México no quiere copiar a Estados Unidos ni a China, quiere crear su propio modelo, un ecosistema tecnológico soberano donde el progreso no dependa de la imitación, sino de la creatividad. Y ahí radica el verdadero cambio. El país que antes ensamblaba ideas ajenas, ahora diseña las suyas. El país que antes exportaba mano de obra, ahora exporta innovación. Y el país que antes era visto como mercado emergente hoy emerge como potencia creativa. Esa es la revolución que pocos están viendo, pero que todos terminarán reconociendo, porque México no necesita gritar su avance para que el mundo lo escuche. Solo necesita seguir construyéndolo, paso a paso, código a código, idea tras idea. Y cuando un país combina energía, talento y tecnología, lo inevitable sucede, se vuelve imparable, porque cuando un país domina su energía, su industria y su tecnología,
llega inevitablemente al punto más alto del tablero, la geopolítica, y ahí, México está jugando con una inteligencia que pocos han sabido entender. En un mundo dividido entre potencias en declive y nuevas fuerzas emergentes, México no se ha arrodillado ante nadie, ha sabido moverse entre los gigantes Estados Unidos, China y la Unión Europea sin perder su independencia ni su rumbo. Esa habilidad política, discreta pero poderosa, es la que está consolidando su posición inquebrantable en el nuevo orden mundial. Durante décadas, el país fue tratado como el vecino dependiente del norte, una economía subordinada destinada a ensamblar productos para el mercado estadounidense. Pero eso ya no define a México, porque hoy, mientras Estados Unidos enfrenta divisiones internas, una deuda histórica y pérdida de influencia global, México está aprovechando ese vacío para conversar en el socio más estratégico del hemisferio. La frontera norte ya no es una línea de separación, es una autopista económica. Cada día cruza millones de dólares en bienes, tecnología y capital humano. Y mientras Washington intenta mantener su hegemonía, México ha entendido que su poder no está en someterse, sino en negociar desde la fortaleza. China también lo sabe. Por eso, sus inversiones crecen silenciosamente en el sur del país en puertos, parques industriales y proyectos energéticos. Beijing entiende que México es la llave de entrada al mercado norteamericano y que quien construye relaciones sólidas aquí tendrá acceso directo a una de las economías más grandes del mundo. Y al mismo tiempo, México mantiene su cooperación con Europa, consolidando tratados comerciales que diversifican su dependencia y refuerzan su influencia global. Ese equilibrio entre este y oeste no es casualidad, es estrategia pura. México está haciendo lo que muchos países, no mantener diálogo con todos sin romper con nadie. Y en un mundo polarizado, eso es poder real, porque mientras otras naciones se ven arrastradas por conflictos o sanciones, México continúa creciendo, comerciando, expandiéndose, ha encontrado su punto de equilibrio en medio del caos mundial. Pero hay algo aún más profundo. La ubicación geográfica de México entre Pacífico y el Atlántico, entre el norte industrial y el sur emergente, lo convierte en un corredor natural del comercio global. El canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, será una de las rutas más estratégicas del siglo XXI, uniendo los océanos con infraestructura mexicana controlada por México para servir al mundo. Esa obra no es solo un proyecto económico, es una declaración geopolítica. Significa que el país ya no depende de rutas extranjeras para mover su comercio. Significa autonomía, significa soberanía. Y todo esto ocurre mientras las potencias tradicionales intentan adaptarse a una nueva realidad que ya no pueden. El poder se está redistribuyendo. Y México, con estabilidad política, crecimiento económico y recursos estratégicos, se está posicionando como el nuevo eje de América. El nearshoring ha sido solo el comienzo. El verdadero cambio es que México se está transformando en el punto de encuentro entre capital global y la producción inteligente. Empresas estadounidenses, asiáticas y europeas están compitiendo por instalarse aquí porque saben que este país no solo tiene ubicación, tiene talento, tiene energía y tiene estabilidad. Tres factores que en la economía actual valen más que el oro. Y es que, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, México ha aprendido a usar su poder sin provocación. No necesita desafiar, solo avanzar. Su crecimiento se vuelve su defensa, su cooperación, su estrategia y su independencia, su escudo. Esa es la nueva diplomacia mexicana. Pragmática, equilibrada y paciente. Una diplomacia que no grita, pero actúa, que no amenaza, pero influye, y que, paso a paso, está reposicionando al país como un mediador global, un actor que puede hablar con todos y servir de puente entre civilizaciones. Porque el verdadero poder no está en la confrontación, está en la relevancia. Y hoy México es más relevante que en energía, en manufactura, en tecnología y ahora en diplomacia. Por eso nadie puede detener su avance, porque mientras las potencias se pelean por el control del mundo, México está construyendo el suyo, sólido, estratégico y profundamente latinoamericano, un modelo de poder tranquilo, pero irreversible, y esa posición forjada en el silencio, sostenida por el trabajo y guiada por la visión,
es lo que define la nueva etapa del país. Una etapa en la que México ya no sigue el orden mundial, lo redefine, porque la verdadera fortaleza de un país no se mide solo por su geopolítica ni por su poder energético, se mide por su capacidad de sostenerse desde adentro, por su economía interna, por la fuerza de su propio consumo y la estabilidad de su mercado. Y ahí México ha dado un paso que muchos no logran comprender. Mientras otras naciones dependen casi exclusivamente de exportaciones, fluctuando con los vaivenes de mercados externos, México está construyendo un sistema interno que resiste crisis, inflación y turbulencias globales. El consumo interno no es un reflejo pasajero, es la columna vertebral del crecimiento sostenido. La clase media mexicana, que durante décadas fue considerada pequeña y vulnerable, hoy se ha consolidado. Millones de hogares han pasado de la subsistencia al poder adquisitivo, sus ingresos han aumentado, su educación ha mejorado, y su acceso a tecnología y servicios los convierte en consumidores sofisticados. Esa fuerza invisible pero masiva sostiene la demanda de bienes, servicios y entretenimiento que mantiene la rueda económica girando con constancia. Pero no es solo dinero lo que impulsa esta resiliencia, es diversificación. Mientras economías de países desarrollados sufren la concentración de sectores críticos, dependiendo de pocas industrias para generar riqueza, México distribuye su actividad entre manufactura avanzada, turismo de lujo, tecnología, agroindustria, energía y servicios financieros. Ese equilibrio hace que una caída en un sector no detenga el crecimiento general y que las inversiones extranjeras confíen en un país estable y multifacético. Las cadenas de suministro globales, interrumpidas en otros lugares por guerras, pandemias y crisis políticas, encuentran en México un refugio seguro, porque aquí la infraestructura logística está diseñada para resistir, adaptarse y seguir funcionando. Puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles conectan los polos productivos con mercados internos y externos, asegurando que la economía siga operando aunque el mundo se tambalee. Eso es resiliencia tangible, una economía que no depende de la estabilidad de otros, sino que se sostiene con su propia fuerza. Pero hay algo aún más poderoso detrás de la confianza de los mexicanos en su propio país. Empresas nacionales, pequeños negocios, cooperativas y emprendedores están invirtiendo localmente porque ven un futuro viable. No es un crecimiento basado en la especulación ni en apoyos externos. Es un desarrollo cimental en capacidades internas, en talento propio y en planificación estratégica. Y esta resiliencia también se traduce en oportunidades para todos. Cada vez más ciudadanos participan en la economía digital, acceden a servicios financieros, emprenden negocios y se incorporan a la fuerza productiva. Eso genera un ciclo: más empleo, más consumo, más inversión, más innovación. Mientras muchas economías externas luchan por mantener sus niveles de empleo, México está expandiendo el suyo, y lo hace de forma sostenida, sin perder el control sobre su desarrollo. Además, la diversificación geográfica y sectorial protege al país de shocks externos. Mientras el norte se fortalece con industria y manufactura avanzada, el sur y el sureste crecen con turismo, agroindustria y energías renovables. Cada región contribuye con un engranaje distinto, pero todos sincronizados en un sistema económico robusto. Eso es lo que los analistas internacionales llaman resiliencia estructural, un país que no depende de un solo factor para sostener su crecimiento. ¿El resultado? México puede enfrentar crisis globales sin caer en pánico, puede negociar con potencias extranjeras desde una posición de fuerza, y puede sostener su avance tecnológico, industrial y energético con confianza interna. Porque cuando la base económica es sólida, todo lo demás, diplomacia, inversión, innovación, encuentra un terreno fértil donde crecer. Y esa fuerza interna no solo protege México, la impulsa hacia adelante. Es un motor silencioso, pero imparable que asegura que cada paso, manufactura, energía o turismo, tenga un respaldo sólido, que cada inversión extranjera sea multiplicada por la fortaleza local, que cada desafío global se enfrente con una resiliencia que otros países solo pueden envidiar. En pocas palabras,
México no solo está avanzando en el mundo exterior, está construyendo un país capaz de sostenerse a sí mismo, capaz de crecer desde adentro, capaz de ser independiente, fuerte y globalmente relevante. Una economía que, mientras muchos buscan rescates externos, encuentra su poder en la fuerza de su propio mercado, y esa fuerza interna, tan concreta como invisible, es otra razón por la que México avanza, y nadie puede detenerlo, porque una economía fuerte y una posición geopolítica estratégica solo alcanzan su pleno impacto cuando van acompañadas de cultura, identidad y proyección global. Y México, más allá de su industria, energía y tecnología, está construyendo un poder cultural que trasciende fronteras y que redefine cómo el mundo percibe América Latina. Durante décadas, la narrativa internacional sobre México se reducía a clichés, fiesta, turismo, tradiciones folclóricas, pero hoy México demuestra que su cultura es un activo estratégico, una fuerza que complementa su poder económico y tecnológico, porque la influencia cultural no se mide solo en audiencias, se mide en capacidad de proyectar valores, ideas y liderazgo en la música. México no solo exporta géneros populares, exporta identidad y tendencia. Artistas de todos los estilos, desde mariachi moderno hasta populares, rock y música urbana, alcanza mercados en Estados Unidos, Europa y Asia, conquistando escenarios y plataformas digitales. El talento mexicano no solo suena, resuena globalmente y con ello genera una proyección cultural que fortalece la marca país. El cine mexicano también ha dado un salto extraordinario. Directores, productores y actores están recibiendo reconocimiento internacional, ganando premios y colocando historias nacionales en festivales que antes estaban dominados por Hollywood o Europa. Cada película no solo es entretenimiento, es un vehículo de soft power, una forma de decirle al México está aquí y su voz importa. La gastronomía, por supuesto, se ha convertido en otro frente de influencia. Platillos como el mole, el tequila y los tacos gourmet no son solo comida, son embajadores de identidad, tradición e innovación. Restaurantes mexicanos en Nueva York, Tokio, París no solo venden comida, venden experiencia, cultura y prestigio nacional. Y detrás de esto hay un mensaje estratégico. México no solo participa en el mercado global, define parte de sus tendencias, pero la influencia cultural va más allá de los productos o servicios. Se trata de valores exportables, la creatividad, la resiliencia, el ingenio y la capacidad de transformar adversidad en oportunidades se convierten en parte de la narrativa global sobre México. Países y empresas comienzan a estudiar su modelo cultural para inspirar proyectos, campañas y estrategias. La cultura mexicana se vuelve así un activo intangible de poder económico y diplomático. Y todo esto se potencia con la digitalización. Plataformas como Netflix, YouTube, Spotify y TikTok amplifican la voz mexicana, permitiendo que músicos, cineastas, chefs y creadores de contenido lleguen a millones en cuestión de segundos. Lo que antes era local, hoy es global, y mientras otras naciones luchan por mantenerse visibles en un mundo saturado de información, México conquista espacios sin pedir permiso gracias a la fuerza de su cultura. La proyección cultural también tiene un impacto directo en la economía. Turismo, exportaciones de entretenimiento y marcas mexicanas se fortalecen porque las personas quieren formar parte de esa narrativa. El país que es admirado por su cultura es preferido por consumidores e inversionistas. Y México, la cultura no es solo arte, es estrategia. Y así, mientras la industria crece, la energía asegura soberanía y la innovación tecnológica coloca al país en la vanguardia. La cultura actúa como un multiplicador invisible, potenciando todo lo demás. Es la forma en que México comunica al mundo que no solo avanza en cifras y estadísticas, avanza en prestigio, influencia y liderazgo global, porque un país que combina fuerza económica, soberanía energética, innovación tecnológica y cultura global deja de ser simplemente un actor regional, se convierte en referente continental y modelo a seguir. Un país que otros observan con respeto, admiración, en algunos casos envidia, y esa combinación de trabajo, conocimiento, energía,
geopolítica y cultura crea un ecosistema imparable, un México que avanza no solo en la práctica, sino también en percepción global, un México que ya no solo participa en la historia, sino que la escribe, y mientras otros países buscan fórmulas para recuperar relevancia, México la ejerce naturalmente, porque su influencia nace de la coherencia entre lo que es, lo que produce y lo que proyecta. Por eso, cuando el mundo mira hacia América Latina, no ve solo un país en desarrollo, ve a México como una fuerza integral capaz de impactar mercados, políticas, tecnología y cultura a la vez. Y ese es el poder más duradero de todos, el que no depende de un solo sector, sino de la armonía de todos sus talentos y recursos. Todo país que aspira a ser imparable no puede depender únicamente de su economía, su tecnología o su cultura. La verdadera fortaleza de una nación se refleja en su capacidad de transformarse internamente, de adaptar su política, su infraestructura y su sociedad a los retos del siglo XXI. Y México, silenciosa pero constantemente, está haciendo precisamente eso. Durante décadas, las reformas estructurales fueron vistas como medidas aisladas, esfuerzos fragmentados que apenas tocaban la realidad del país. Hoy, sin embargo, México ha aprendido que la transformación política y social no es una opción, es la condición para sostener el crecimiento y la influencia que ha alcanzado en todos los demás sectores. Cada ley, cada inversión pública y cada política educativa está diseñada no solo para el presente, sino para consolidar un futuro sólido, autónomo y competitivo. La infraestructura del país está siendo modernizada como nunca antes. Puertos estratégicos, aeropuertos internacionales, carreteras, ferrocarriles y redes de telecomunicaciones no solo conectan regiones, conectan oportunidades. El Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y nuevos corredores logísticos no son proyectos aislados. Son arterias que potencian la economía interna, la industria, el turismo y el comercio internacional al mismo tiempo. Son pruebas tangibles de que México no solo construye edificios o vías, construye un país que funciona y crece de manera integral. En educación, la transformación también es profunda. El país está invirtiendo en formación técnica, digitalización y programas de innovación científica que elevan el capital humano a niveles que rivalizan con los de economías avanzadas. Universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación están alineados con las necesidades de la industria y los retos del siglo XXI. El estudiante mexicano ya no solo aprende teoría, aprende a crear, a innovar y a liderar proyectos que antes solo se realizaban en el extranjero. La digitalización del país ha sido otro factor crucial. Gobierno, empresas y ciudadanos se están adaptando a una economía digital que optimiza recursos, transparencia y eficiencia. Esto no solo fortalece la economía, sino que transforma la relación entre el Estado y la sociedad, empoderando a los ciudadanos y reduciendo las brechas de desigualdad. Porque un país que digitaliza su administración y sus servicios crea un entorno de oportunidades más equitativo y más resiliente. Pero la transformación social no es solo infraestructura y educación, es también cultura cívica, participación y derechos ciudadanos. México ha avanzado en reformas que promueven transparencia, combate la corrupción y empoderamiento local. Comunidades y municipios participan más activamente en decisiones que afectan su entorno, mientras movimientos sociales exigen mejoras y controlan el poder. Eso fortalece la democracia, asegura la rendición de cuentas y permite que las reformas económicas y culturales tengan un respaldo social real. La combinación de transformación política y social con infraestructura, educación y digitalización genera un efecto multiplicador. Un país capaz de sostener su crecimiento interno con ciudadanos empoderados y un sistema político flexible se vuelve más resistente a crisis externas, más atractivo para inversión extranjera y más capaz de proyectar su influencia global. Es la base que convierte el crecimiento económico y tecnológico en poder estratégico sostenible. Además, estas reformas no solo benefician al presente, sino que preparan a México para liderar en las próximas décadas. El país está moldeando instituciones, talento y recursos de manera coordinada, asegurando que la transición hacia una economía avanzada,
autónoma y globalmente relevante, sea orgánica y duradera. Cada inversión en infraestructura, cada ley educativa, cada avance en digitalización es un paso hacia la consolidación de un México moderno, resiliente y soberano. Por eso hoy, cuando hablamos de México, no hablamos solo de un país que produce, exporta o innova. Hablamos de una nación que transforma su estructura interna, que fortalece su democracia, que eleva su sociedad, que proyecta al mundo una versión sólida y coherente de sí misma. Cada sector que industria, energía, tecnología, cultura, economía interna, encuentra en esta transformación política y social un soporte invisible pero indispensable, un soporte que asegura que el avance de México no sea pasajero, sino irreversible. Así, la conclusión se hace: México no solo crece, no solo innova, no solo influye, México se transforma, y esa transformación integral, profunda y estratégica, es lo que lo convierte en un país imparable, un país que redefine su destino, su influencia y su futuro, mientras el mundo observa sorprendido y obligado a reconocerlo, porque el verdadero poder no se impone, se construye, y México lo está haciendo paso a paso, de manera silenciosa, constante y extraordinariamente efectiva.